Ya estás aquí, le has dado play y este es el momento perfecto. Bienvenidos, esto es Café con Tips, un espacio para mejorar nuestra vida. Bienvenidos a este nuevo episodio de Café con Tips. Como en cada capítulo tenemos invitados especiales que gracias a su valiosa labor dejan una huella y un impacto positivo en la sociedad. Le damos la bienvenida de inmediato a nuestro podcast al licenciado, él es psicólogo, profesor y escritor, Carlos Hass. Gracias por la entrevista, gracias por el llamado. Y vamos a conversar con él acerca de la inteligencia emocional, un tema complejo en el que conversábamos hace rato antes de comenzar el episodio como tal, pero ¿qué definición para comenzar el episodio como tal podemos darle a la inteligencia emocional? ¿Cómo la definimos? Primero hay que diferenciar lo que es inteligencia y la parte emocional. Se lee como conjunto, pero en realidad es separado. La inteligencia es la capacidad de tú pensar para poder resolver alguna situación, mientras que la emoción es el sentir. Entonces, mientras pensamos, mientras estamos en el punto de vista de resolver una situación, estamos sintiendo internamente, por supuesto, eso que estamos resolviendo. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad de pensar y razonar para dar solución a un sentir que nos está incomodando desde el punto de vista exterior, por algo que estamos viendo desde el punto de vista exterior. Pero este tema de la inteligencia emocional va directamente ligado con las emociones. ¿Cómo logramos separar esa delgada línea de estas dos vertientes? Claro, repite, sí. La inteligencia está asociada al pensar, la capacidad que tenemos para pensar, la parte cognitiva. Pero la parte emocional está ligada al sentir. ¿Cómo logramos separar? Difícilmente. Porque inmediatamente que estamos pensando, muy dentro de nosotros se está manifestando alguna emoción. Estamos sintiendo eso que estamos pensando. La idea entonces, en este sentido, es que aprendamos, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, a pensar para que las emociones aprendan a equilibrarse internamente. En este caso de la inteligencia emocional, este tópico se ha convertido en una competencia crítica para los líderes hoy en día, quizás más que en el pasado. ¿Por qué ha sucedido esto? Lo que pasa es que actualmente están sucediendo a nivel mundial muchas cosas, el desarrollo tecnológico, el avance desde el punto de vista actualmente de la inteligencia artificial, donde muchos profesionales que han cursado carrera de 4 o 5 años, cuando llegan al mercado laboral, se encuentran con una disyuntiva que es ¿para qué estudié? ¿De qué sirve actualmente estos 4 o 5 años que yo estudié si cuando llego acá, la empresa donde estoy quizás no está valorando o compensando estos 5 años de sacrificio? Lo ven desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de sueldo, lo ven desde el punto de vista de apreciación y valoración de su carrera. Entonces el punto por el cual están pasando muchos profesionales actualmente es la decepción, no de su carrera, sino del para qué van a ejercer su carrera. El liderazgo, en ese sentido, disminuye porque pocos se esfuerzan por efectivamente dar lo mejor de sí a nivel laboral. Y en este caso, cuando hablamos de liderazgo, tiene una serie de talleres, pero me comentaba que ahora lo hace a nivel empresarial. Exactamente. ¿Con qué se ha topado en estas prácticas, en estas dinámicas, estas herramientas que le ofrece a esas personas que deciden participar, que deciden buscar esta herramienta en usted? Ok, muchas personas con el hambre de crecer, muchas personas con el hambre de aprender a liderizar, a liderarse también propiamente, muchas personas con el hambre y el deseo de querer aprender herramientas que le permitan una mejor comunicación y relación con su equipo de trabajo. Pero, vuelvo a repetir, ellos se manejan bajo una concepción de la decepción, porque hay ese choque de la parte profesional ligado a lo que ellos esperaban o aspiraban. Pero una vez que nos adentramos en el curso, en la capacitación, muchos cambian su chip porque saben que, de alguna manera, el liderazgo no solamente es a nivel empresarial, a nivel laboral, sino también para ellos, para internamente aprender a liderarse. Porque un líder primero tiene que aprender a conocerse, aprender a liderarse para poder liderar a otros. De otra forma, no hay ningún sentido que tú puedas tener un cargo profesional, puedas ejercer una carrera y no aprendas internamente a cómo manejarte, a cómo controlar tu ira, a cómo controlar tus miedos, tu tristeza, porque
venimos quizás de la casa con un problema con la esposa, con los hijos o con la mamá, y si no sabemos diferenciar internamente lo que estamos sintiendo con respecto a la parte laboral, llevamos nuestros problemas a la parte laboral. Pero este tema del liderazgo también abarca no solamente el área laboral, sino también cada una de las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando somos líderes de casa, absolutamente en nuestro equipo de todo. amigos. Por eso, liderazgo. ¿Qué significa la parte de liderar? Llevar a unas personas o llevarte a ti mismo al cumplimiento de ciertas metas u objetivos. Ahora, si tú no tienes la capacidad de liderarte, no puedes llegar al cumplimiento de esas metas y objetivos. La pregunta que yo le puedo hacer a las personas es, ¿tienes la capacidad para liderarte? ¿Qué significa liderarte? Aprender autocontrol, autoconocimiento, autoanálisis. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa capacidad de autoconocimiento, autoanálisis, autocontrol? Y a veces no vemos que la inteligencia emocional está ligada a todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, me topé con alguna de sus publicaciones en uno de las redes sociales que tiene que ver con la inteligencia emocional aplicada al emprendimiento. ¿Cómo se liga o cómo se vinculan estas dos vertientes? El emprendimiento y la inteligencia emocional. Ok. ¿Con qué fin emprendemos? Vamos a decir que el 90%, para no exagerar, emprende con la idea de hacer dinero, porque de alguna manera quiere cambiar su calidad y su estilo de vida. Pero ¿qué pasa cuando llega al mercado efectivamente y se ve que el emprendimiento no es una cuestión fácil? Porque te topas con un mercado, te topas con clientes, te topas con la parte impositiva de impuestos, con la competencia, y comienza en ti ese choque de decir, óyeme, yo te agarré este dinero, tomé este dinero, lo invertí, ahora me estoy dando cuenta que no lo estoy duplicando. Entonces, ahí es donde viene la parte de la inteligencia emocional para saber que toda construcción tiene un proceso. Y ese proceso se lleva a través de la inteligencia emocional, es la única manera. Es la única forma de tú llevarlo. Entonces, si tú emprendes, tienes que saber que es una serie de pasos, es una cuestión que lleva disciplina y es aprender a tolerar muchas cosas, muchas situaciones, aprender a caer, aprender a levantarte. En eso se aplica la inteligencia emocional, para emprender. Si tú de alguna forma no tienes esa inteligencia emocional para emprender, vas a correr con el riesgo de caer en depresión, de deprimirte, de decepcionarte, de echarle la culpa al vecino, echarle la culpa a X. Hasta aquí llego yo. Llegué hasta aquí, listo, no sigo emprendiendo más. ¿Por qué? Porque no sirvo para esto. No te estás dando cuenta que eso es un proceso. Porque estás desprendiéndote de una situación de zona de confort para irte a una situación donde te va a incomodar. Y en eso se utiliza la inteligencia emocional, en la incomodidad. Porque en la zona de confort no. En la zona de confort, ¿qué te exigen? Nada. Pero cuando llegas a la zona de incomodidad, ahí sí viene el punto donde viene la exigencia de pensar y sentir. En una persona que esté emprendiendo, que quiera adentrarse en un nuevo proyecto, en una nueva iniciativa, ¿cómo logra desarrollar su mejor versión de inteligencia emocional? ¿O cuáles serían algunos de esos tips que pudiese aplicar esa persona que quiere emprender, que quiere dar ese paso, pero que tiene un poco de miedo? Es qué tanta paciencia está dispuesto o dispuesta a desarrollar para llegar al punto donde quiere llegar con su emprendimiento. Lo primero es la paciencia. Sí. ¿Eres paciente o quieres tener el resultado ya? Si quieres tener el resultado ya, no te recomiendo que emprendas. Pero si de alguna manera quieres desarrollar paciencia primero, aprender, sí, emprende. Porque para eso estamos. La paciencia, fíjate. Por ejemplo, hay un punto donde el Chavo del Ocho, la serie muy, muy común ahorita, todo el mundo habla de que él comenzó a los 40 años. En realidad no comenzó a los 40 años. Comenzó a los 20 y pico, porque entonces a los 40 años fue donde se dio su gran boom de lograr lo que fue la parte de la escenificación del Chavo del Ocho. ¿Cuántos años pasaron? Más de 10. Y fue una cuestión de paciencia. Si podemos, un caso típico de Thomas Edison, más de 1500 inventos para poder llegar a la parte de la bombilla hasta que llegó a la bombilla. Todo es una cuestión de paciencia. La gente dice trabajo, no, es paciencia. La gente dice disciplina, no, es paciencia. Es paciencia porque en algún momento cuando te sientes en el punto donde fallas, quieres abandonar. ¿Y necesitas disciplina para abandonar? No, necesitas paciencia. Y de que entender que cada persona tiene su propio proceso, ¿no? Quizás la sociedad también
nos encasilla. Cuando tienes 20 tienes que hacer esto. Cuando tienes los 30 ya tienes que estar casado y tener hijos. Cuando llegas a los 40 pues ya tienes que ser exitoso. Y entonces quizás entra la frustración en ese Claro, en ahí ese me voy yo tema. siempre a un principio bíblico, ok, de Eclesiastés, donde dice todo tiene su tiempo. Todo debajo del sol y los cielos tiene su tiempo. Entonces, no todos tenemos, vamos a pensar de esta manera, no todos tenemos la capacidad, o la capacidad no, el momento para tener el resultado de manera inmediata. Por eso una de las cosas, aparte de la paciencia para tu emprender, es no te compares. No te compares absolutamente con nadie, porque tú no sabes, de alguna manera tú ves a esta persona que emprendió en algo y a los 3, 5 meses tuvo resultados, pero lo que pasa es que tú desconoces desde cuándo esa persona viene hilando todo ese proceso para llegar a ese resultado. Mientras tú estás empezando, esa persona quizá ya tiene 2, 3, 4, 5 años, pero tú no lo viste, tú simplemente estás viendo el resultado de ese emprendimiento ahorita, actualmente. Claro, no sabes todo lo que hay detrás, todo el esfuerzo, todos los Por eso, trasnochos. el punto es paciencia, no te compares. Emprendes en algo que efectivamente, muchos dicen, emprende en algo que te guste, que ames. Sí, pero hay muchas personas que emprenden algo que aman, pero no llegan. ¿Por qué? Porque no tienen paciencia y se comparan con otros. Hay muchas personas actualmente en Venezuela triunfando. ¿Por qué? Porque aprendieron a no compararse o a no comparar sus resultados con los de otros. Aprendieron a disfrutar su proceso, su paso a paso. ¿A través de qué? De la paciencia. Por ejemplo, en el caso de estas emociones negativas como la Ujú. frustración, la ansiedad, el enojo en momentos de alta presión, ¿cómo un líder gestiona efectivamente este tipo de emociones? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede lograrlo? ¿Cómo puede llegar? Es que ahí no vamos detrás de la parte emocional, no tenemos que ir a las personalidades. Ujú. Porque hay un libro, ok, de Florence Tower que habla sobre el tema de las personalidades. Tenemos personalidades de sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Entonces, si estamos ante una personalidad colérica, que es una personalidad activa, que es una persona de acción, ¿cómo tú logras de alguna manera hacerle saber que, epa, contrólate? Porque es una persona todo el tiempo que está activa. Es una persona que le encantan los retos, que le encanta accionar. Entonces, la inteligencia emocional se liga a otras cosas, a otras ramas, como por ejemplo conocer la personalidad de quien está accionando en ese momento. Entonces, ese líder que quizás se encuentra con la frustración, que se encuentra con la rabia, ya va, vamos a evaluar primero tu personalidad. ¿Eres colérico? ¿Te gusta la parte de los retos? ¿Te gusta la parte de estar todo el tiempo en una diatriba? ¿O te gusta estar accionando? Y como de alguna manera eres una persona controladora, que te gusta controlar los resultados y los resultados no se te están dando, vamos a trabajar entonces con esa emoción de frustración que estás sintiendo actualmente. Entonces, el punto es inteligencia emocional ligada a la personalidad. Pero en este caso sería tratar de invertir la emoción en esa reacción negativa a una positiva. O sea, usarla. No invertirla propiamente, sería de alguna forma reconocer lo que estás sintiendo. Okay. Si los resultados te están saliendo mal, tienes que de alguna manera drenar esa rabia, esa molestia. Pero ¿con quién la vas a drenar? Hay un principio básico para ese, es cómo, cuándo, dónde y con quién. Porque si tú estás teniendo mal resultado, el cómo, el cuándo y el dónde con quién no la vas a determinar o no vas a soltar tu rabia o no vas a pagar tu rabia con tu equipo de trabajo. Que es allí donde tenemos que aprender entonces a manejar la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad de aprender a pensar y sentir. Entonces estoy molesto, tengo rabia, tengo que aprender cómo, cuándo y dónde con quién. Entra aquí entonces el autoconocimiento. Totalmente. ¿De qué manera impacta el autoconocimiento emocional del líder en su capacidad para evitar el agotamiento, tanto en sí mismo como en el equipo que está liderando? Vamos a conocer un poco de lo que es el autoconocerse. ¿Cuántas personas tienen la capacidad de autoconocerse? Es complicado. Ni yo mismo, que puedo tener años de experiencia para decir me autoconozco, porque de alguna forma, si yo estoy manejando y se me atraviesa un motorizado, yo a veces... ¿Ok? Entonces, sale una personalidad totalmente distinta. Totalmente, porque lo que estamos hablando tras cámara es la parte del aprendizaje, de lo que hemos venido aprendiendo, la programación que hemos venido desarrollando desde niño.
¿sí? Aprende a defender tu posición. Aprende de alguna manera a resguardar lo que es tuyo. Entonces, ese punto donde el líder tiene que desarrollar autoconocimiento es irse atrás. Es irse atrás y comenzar a desconfigurar toda su manera de pensar. ¿Cuánto tiempo le puede llevar eso? El autoconocerse. Es un trabajo paralelo. Si me voy conociendo y a la medida que voy conociendo voy desarrollando liderazgo. A la medida que voy desarrollando liderazgo y autoconociéndome, voy desarrollando inteligencia emocional. No primero me voy a desenvolver en el autoconocimiento para luego trabajar la inteligencia emocional. Todo en esta vida tiene que ser, digamos, conjunto, en paralelo. Porque no tenemos el tiempo para hacerlo. Va directamente vinculado. No vinculado. Se puede todo va vinculado. El autoconocimiento, el autoanálisis, inteligencia emocional, la parte de la personalidad, todo eso va vinculado. ¿Qué nivel de positivismo ve en las personas que prepara? O le dicen, bueno, creo que cambió mi forma de pensar dándome estas herramientas o estos conocimientos que no tenía. ¿Cómo ve la disposición o la dinámica después, una vez que terminan estos cursos? Amplia receptividad de todas las personas que son capacitadas. Pero como yo siempre le digo a ellos, el punto no es quedarse con lo que ustedes vieron en esta semana de actividad, es lean los libros que les he recomendado. Porque el aprendizaje y el crecimiento es continuo. Un curso, un taller, 5 años de estudio en una carrera, no te dan todo lo que requieres para el autoconocimiento, no te dan todo lo que requieres para trabajar la parte de liderazgo, no te dan todo lo que requieres para trabajar la inteligencia emocional. Entonces, un crecer continuo es leer, es escuchar audiolibros, es aprender, es sentarte en una plaza a observar el comportamiento de las personas, es observarte a ti mismo dentro de tu hogar. Todo es constante, todo es diario y todo es continuo. ¿Y sí se puede ver una mejoría en el tema de la inteligencia emocional o a nivel de asumir mejor las emociones de una manera más efectiva, leyendo, preparándose, formándose? Por supuesto. La parte del autoaprender, el ser autodidáctico, te ayuda muchísimo. Porque eso te permite tener otro campo de visión. Eso te permite no solamente observar o irte a lo que aprendiste, sino a irte a otros campos de lo que es el conocimiento de la personalidad, lo que es el conocimiento de la inteligencia emocional. Muchos líderes allí actualmente, algunos me escriben, mira, me leí tal libro, mira, escuché tal audio, me metí en YouTube y aprendí esto. Quedan con el hambre, quedan con el hambre. La perspectiva que tenían también. Quedan con el hambre de seguir aprendiendo y eso es súper importante, porque eso le permite a ellos seguir desarrollándose. ¿Cómo se utiliza la inteligencia emocional para dar retroalimentación difícil de una manera que la persona pueda recibirla y crecer a partir de ella? Hay algo en principio muy importante. No le hagas a otros lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Entonces la inteligencia emocional parte allí. ¿Te gustaría que te pegaran? No pegues. ¿Te gustaría que de alguna manera te traicionaran? No traiciones. Pero ¿cómo aprendemos nosotros a aplicar eso? Porque el punto está en la pregunta que me acabas de hacer, es cómo yo hago que a través de la inteligencia emocional otras personas también se abalancen a su crecimiento, a su autoconocimiento, a no causar, por decirlo entre comillas, daños a otras personas. Es partir de ese principio. No le hagas a otro lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Allí es un principio muy fundamental para trabajar la inteligencia emocional. Y es algo que hablábamos del tema del aprendizaje empírico. De lo que hablábamos tras. Sí, porque ¿qué es lo que pasa con el aprendizaje empírico? No es una cuestión que es guiada, sino que es por voluntad propia. Lo vas haciendo por ti. Y a medida que vas creciendo, vas desarrollando una serie de conocimientos que tienes que aprender a aplicar. Y muchas veces o muchas personas necesitamos orientación de otros con mayor experiencia, con mayor sabiduría, para que nos guíe en ese sentido a aplicar lo que hemos aprendido de forma empírica, ya sea por la parte autodidáctica o por lo que nos enseñaron. Exacto, lo que aprendemos en nuestra casa, en nuestro hogar, a medida que vamos creciendo. Totalmente, es así. Entonces, ese conocimiento empírico es fundamental y aprender a desconfigurarlo, porque hay cosas, tenemos en nuestro pensamiento muchas cosas que son importantísimas, que nos ayudan a crecer, que nos ayudan a desarrollarnos, pero tenemos otra cosa, otras series, yo le llamo basura,
de aprendizajes que no nos sirven absolutamente para nada, que no nos ayudan en absolutamente nada. O que generan un conocimiento errado de algo. Claro, es que todo lo que aprendimos se basa en lo siguiente: el juicio, la comparación, el apego, la crítica y la condena. Entonces, cuando tú evalúas tu manera de pensar, hay algún pensamiento tuyo que está basado en el juicio. O estás enjuiciando a alguien, o estás comparando, o estás apegado a algo, o estás condenando a algo o a alguien. Entonces, ¿de qué te sirve eso? Es comenzar ese autoconocimiento de evaluar, ya va, ¿de qué me sirve de alguna manera condenar a otra persona? Yo voy manejando, entonces se me atraviesa un motorizado, y ¿de qué me sirve juzgarlo? Porque al yo juzgarlo, ya salgo de mi equilibrio emocional. Comienzo a pensar improperios sobre esa persona, comienzo a pensar muchas cosas, entonces soy yo el que termina internamente molesto, soy yo el que termina internamente con rabia. Sí pasa, y es complicado, es complicado. Claro, porque es lo que está indicando. Si toda nuestra manera de pensar, que es lo que aprendimos, está basada en eso: la crítica, el juicio, la condena, la comparación. Entonces estamos haciendo este podcast muy, muy agradable. Entonces, si de repente tú llegues y comienzas a comparar tu podcast con otro, y otras personas tienen mayor público, llegan a más gente, y tú dices, pero ¿cuándo va a llegar mi momento? No, cálmate. Lo estás haciendo porque es algo que te agrada y está llevando un mensaje. En algún momento va a llegar ese resultado. ¿Cómo se puede utilizar la inteligencia emocional para motivar e inspirar a un equipo que está desgastado o desanimado? Y que me comentaba que pues en algún momento ha pasado cuando está dando estas dinámicas a nivel empresarial, que hay personas que quizás están desanimadas, pero que una vez que reciben esta inducción o estas herramientas, pues cambian totalmente su forma de pensar. Una de las cosas muy importantes cuando yo llego a dar una capacitación es lograr que el personal se identifique con la misión y la visión empresarial, sus valores y principios. Muchas empresas a las que yo llego no tienen misión y visión. Y yo le digo al presidente, ¿cómo logro yo que esa persona tenga sentido de pertinencia y pertenencia si no tengo una base? Entonces, una de las cosas que yo les enseño a las personas es la base. ¿Cuál es la base? La misión y la visión, principios y valores de la empresa. Para llevarlos a ese enfoque, para llevarlos a ese punto. Y busco la parte emocional de esa misión y esa visión. Es como de alguna manera configurar o programar sus pensamientos para que vayan concatenados con la misión y la visión empresarial, con sus principios y valores. O sea, una de las cosas fundamentales en la vida, no solamente a nivel empresarial, para todo, para tu vida, para tu relación de pareja, es todo: tener misión y visión, tener principios y valores. Y que tu accionar esté amparado en esa misión, visión, principio y valores. Profesor, ya para ir cerrando, un mensaje final para todos los usuarios que nos están viendo a través de Café con Tips en el tema del liderazgo y de cómo manejar efectivamente esta inteligencia emocional o cómo aprender a llevar mejor nuestras emociones. Una de las cosas fundamentales es ser autodidáctico. Tener la proactividad para aprender, para indagar, para investigar. Es muy importante no solamente quedarnos con lo que vemos a través de podcast, a través de YouTube, sino yo también tener la iniciativa para poder aprender a estudiar. Hay muchos libros de inteligencia emocional, muchos libros de autoconocimiento, muchos libros de la parte de personalidad y sobre todo de lo que tiene que ver con el conocimiento almático de quiénes somos efectivamente. Entonces, una de las cosas fundamentales es aprender quiénes somos, identificar quiénes somos y aprender a diferenciarlo de lo que somos, que es totalmente diferente. Quiénes somos es una parte muy interna que mucha gente desconoce y lo que somos es aquello con lo que nos identificamos, con nuestras máscaras, con nuestra personalidad, que eres licenciado, que eres Carlos, que eres mamá, que eres esposo, pero quién eres efectivamente, eso es lo que yo te invito a ti a que busques, a que reconozcas quién eres. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y estamos a la orden. Me pueden seguir, lo pueden decir. Sus redes sociales. Me pueden seguir en @seformalíder. Allí yo publico lo que son mis cursos, mis capacitaciones. Actualmente las capacitaciones que doy las doy a nivel empresarial por recomendaciones. Tengo años ya en la parte de la formación de inteligencia emocional y oratoria.
Muchísimas gracias nuevamente al profesor, escritor y psicólogo Carlos Azo por darnos luces acerca de este tema que es tan complejo, la inteligencia emocional, separarlo de las emociones, pues nos ha dado grandes herramientas acerca de este tema. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en Café con Tips. Nos encontramos en un próximo episodio. Café con Tips.